la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Podrás perder 1000 batallas, pero solamente al perder la risa habrás conocido la auténtica derrota. Con estas ideas, con estas reflexiones del líder vietnamita Ho Chi Minh, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí, donde siempre eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Nazis o no, da lo mismo. Son yanquis en Vietnam del Sur durante un interrogatorio a un niño campesino cerca de Saigón. Phi gò này. Phi gò bây giờ đây đi ra phía không? Dạ. Đây là đã cách bao nhiêu thước? Bao nhiêu thước vậy không? Đây là ngoài cứ ra lễ phải không? Dạ, cái đường lễ này. Mà bao nhiêu thước? Cách đây là thành đường bao nhiêu? Mira, empezamos por mandar cosas actuales, pero era muy complicado porque teníamos que mandarlo a través de Radio Liberación, que es una radio que tenía al frente, a Hanoi, y entonces de Hanoi transcribirlo y mandarlo acá, y era engorroso y eran cosas efímeras que pasaban porque con los cables y las cosas, y entonces decidimos, o por lo menos yo le sugería a Valdés Vivó lo siguiente. Digo, mira, decía Valdés Vivó, que era subdirector del periódico y un periodista besado. Yo tenía menos experiencia que él, aunque éramos contemporáneos, pero él tenía más experiencia que yo. Yo le decía, mira, es que nos llevan a los mismos lugares. Y entonces nuestras crónicas van a ser iguales. Digo, estás equivocado. Lo que yo veo o lo que a mí me va a llamar la atención no es lo que a ti te va a llamar la atención. A lo mejor estamos en tal lugar y a mí me llama la atención el río y a ti te llama la atención un mono. No sé. Es decir, tú verás que no van a ser iguales, aunque vayamos a los mismos lugares. Y la prueba fue así. La sangre de un niño brotar. Yo he visto un niño, lloró su suerte y me pregunto por qué tanta muerte, tanto dolor, tanto napalm. Pues vi la sangre de un niño brotar. Yo vi la sangre de un niño brotar. Yo vi la sangre de un niño brotar. Pablo Milanés conspiraba con Marta Rojas en esa mirada a Vietnam. Y así nos estamos ilustrando a las pupilas con Omar Baliño. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, Karen? En este programa que es el mismo de la semana anterior, pero distinto. Claro, pero yo quería apuntar algo. Porque los 70 años del Moncada, claro, nos han llevado a ese momento en que Marta cubre el suceso y luego el juicio, unos meses más adelante, etcétera. Pero también he descubierto recientemente que Marta habría cumplido 95 años.
lo saben sus cercanos, porque en todos los registros, no lo sabe libros, la Wikipedia, etcétera, aparece con menos años. No había quien le preguntara la edad en su nonagenaria. Exacto. Bella. Absolutamente. Unos genes, esos genes cruzados, cubanos, santiagueros, maravillosos. Pero sí, 95 años, así que también estamos celebrando sus 95 años. Y yo quería tocar una parte de su obra que quizás por tardía y porque refulge menos ante esa trayectoria periodística que es siempre tan venerada, pero es la Marta escritora. De hecho, desde el periodismo va hacia el testimonio en la cueva del muerto. ¿Te acuerdas que hemos trabajado aquí la película que sobre ese libro suyo realiza Santiago Álvarez? Pero luego se entregará completamente a la ficción, aunque a veces es una ficción testimonial o una ficción atravesada de testimonios, de experiencias, sobre todo de la manera en que otras poblaciones, otros orígenes étnicos habitaron este archipiélago. Y así escribirá El columpio del rey Spencer, en El equipaje amarillo, sobre los culíes, los chinos en Cuba, y otras novelas, Santa Lujuria, El harén de Oviedo. Inglesa por un año. Inglesa por un año. Era de alguna manera una mirada desde Cuba a el entorno y a esos entornos que mediante migraciones en distintos tiempos históricos habían llegado a habitar la isla. Qué interesante. Esa es la obra narrativa de Marta, que se acumula básicamente en los 90 del siglo pasado y el principio de los 2000, y será también muy publicada, premiada en algunos de esos títulos, etcétera. Y que es otra parte de la misma vocación de ella como periodista hacia una mirada también de intento de explicación desde esa óptica de lo que somos nosotros mismos. Muchísimas gracias, Omar. Y también de eso estaremos conociendo en esta entrevista, en esta segunda parte de la entrevista que poníamos la semana pasada y que continuamos en el programa de hoy, donde Marta Rojas tiene la palabra. En un aspecto, yo me beneficié ya en el aspecto literario con el periodo especial. Cuando el periodo especial vino, de aquellas 12 páginas de sábana, más los suplementos, se quedó a 4 páginas, que equivalía una página de sábana picada por la mitad, eran 4 páginas. Donde yo escribía 12 cuartillas, tenía que escribir 12 líneas. Y se fueron de aquí, grandes reporteros. Yo te digo que si no el 50% más para la radio, pero por lo menos 3 que nunca nos fuimos. Otros se iban paulatinamente, pero que nunca nos fuimos. 4. 1, Rolandito Pérez Betancourt, Gabriel Molina, Santiago Cardosa y yo. Otros se iban, volvían, Marrero, y aparte de los fotógrafos. Ahora, la que estaba desde el punto de vista desde el punto de vista práctico y por mi carácter, podía deprimirse más, fui yo, porque yo hacía muchas cosas. Lo mismo los recorridos esos de 4 páginas con Fidel, que lo de Vietnam, que una entrevista a Alain de 2 páginas, que cualquier cosa. En ese momento crucial llegan aquí unas computadoras. Yo siempre había tenido idea de hacer algunos cuentos, algunos relatos. Siempre tuve en la mente lo que Carpentier me dijo, novelista por instinto. Siempre me gustó escribir, e incluso siendo adolescente escribí
una especie de novela que no sirve para nada, pero que se llamaba El Dulce Enigma. Era una cosa romántica, una bobería de adolescente. No tiene importancia. Pero bueno, me gustaba escribir. Entonces, cuando el ciclón Flora, hubo varias cosas que a mí me conmocionaron. Entre ellas, un recorrido con Fidel por un lugar que se llama Pinalito, donde hubo un deslave de una montaña que rompió el camino. Cuando el deslave, en aquella montaña había sembrado café y otros productos, pero sobre café. Y Fidel le preguntó en medio del Flora, cosa aquella terrible, y Fidel dijo, ¿quiénes vivían allá arriba? ¿Quiénes estaban? ¿De quién era ese café y ese cacao? Dice, no, eso eran de unos haitianos y de unos jamaiquinos. Y él se impresionó y dijo, eso nos ayudaron en nuestra riqueza porque la caña, qué sé yo, empezó a hablar en voz alta. Y mandó a buscar a un representante, creo que fue a Augusto Martínez Sánchez o alguien del Ministerio del Trabajo, creo que fue Augusto. Pero bueno, a una persona del Ministerio del Trabajo. Y le dijo, bueno, a esta gente hay que darle un retiro. Porque esta gente ayudó en la zafra y en esto y en lo otro. Y eso sí no tienen nada y se quedaron en Cuba. Y son parte de nuestra nacionalidad. Vamos a hacer una tarjeta, no le llaman, una libreta de retirado, de jubilado, a todos. Háganme un censo. Los que estén aquí o los que se hayan ido de aquí, los que estén en Camagüey, donde quiera. Y se hizo un censo inmediato y se hizo el retiro para los jamaicanos y los haitianos que quedaron por ese deslave. Empezó por ese deslave. A mí eso me impresionó. Yo lo puse en una noticia, en una crónica del Flora, pero como una cosa normal. Pero aquello a mí me llamó la atención. Y yo iba a hacer un cuento, pero la vorágine del periodismo me lo quitaba. Cuando vino el periodo especial y yo vi la computadora y me enseñaron que en el disco duro se almacenaban cosas, digo, concho, esto es lo mío. Un disco duro de la computadora tiene las historias de los haitianos y de los jamaiquinos en Cuba, de la unión de esa familia, y ahí es donde yo hice el columpio de Rey Spencer. Rey, un apellido latino, Spencer, jamaicano, donde la protagonista supuestamente es una especialista en computación que está haciendo un análisis en la computadora de todo el proceso de inmigración antillano en la isla de Cuba. Entonces ahí es donde yo hago mi primera novela. Tiene garabato que recuesta pa' mi cota. Traigo un palo haitiano para ti, negrita. Traigo un palo. Traigo un palo haitiano para ti, negrita. Traigo un palo. H son cogi, son preparados para los demorados que se me compongan. Para los mayombes que tienen el cobre y los caracoles que le dan buena pinta. Para ti, negrita, para ti, mi palo que salió de Barraca y Jícara. Para los cubanos, que lo metí en un pilo masita. Traigo un palo haitiano para ti, negrita. Traigo un palo. Traigo un palo haitiano para ti, negrita. Traigo un palo.
Santiago, porque es que a mi palo no le entra la mocha. Palo Mayarí, palo el coco, palo de maní. Echa pa' acá pa' cruzar la trocha. Traigo un palo haitiano para ti, negrita. Traigo un palo. Oh, un palo haitiano para ti, negrita. Traigo un palo. Un milagro del bien, voy contando el sentimiento, iluminando el 100%. Ahora que se está inventando, yo invento más todavía. Te traigo 13 con magia, para acabar con la bobería. William Vivanco entró con su tema Palo Haitiano junto con esa primera novela de Marta Rojas, que como hemos dicho fue una gran periodista, pero también una reconocida escritora de nuestro país. Y en esos caminos ya estamos dando un clic para alfabetizarnos tecnológicamente. Bienvenida, Naima. Un placer, como siempre, acompañarte, Karen. ¿Cómo te insertas hoy en toda esta narrativa donde está el periodismo, donde está Marta, donde está la novela? Bueno, Karen, vamos a estar hablando de la minería de texto, que es un área dentro de la minería de datos, un campo bastante abordado en los últimos años dentro de la inteligencia artificial, ya que permite encontrar en grandes volúmenes de información patrones, reglas que en un principio eran desconocidos y que con estas herramientas pues entonces vamos a poder tener acceso a esos patrones. Y estas herramientas las podemos ver como herramientas de apoyo en los procesos de desarrollar una noticia, de realizar un estudio, porque estamos hablando de algoritmos que van a ser capaces de encontrar en un documento cuáles son las palabras claves de ese documento, elaborar resúmenes, crearnos asociaciones entre diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, que le demos a un algoritmo un conjunto de documentos, 100 documentos, y nos diga, mira, estos son por grupos los que se parecen entre ellos porque tienen palabras en común que los hacen ser similares. O que demos un conjunto de documentos para realizar un estudio a un algoritmo, y ese algoritmo, bueno, pues nos devuelva un resumen de cada uno de esos documentos y ya nosotros entonces podamos centrarnos en ese resumen, en hacer los análisis correspondientes, puntualizar fechas, datos, o sea, en darle el sello propio de cada periodista, de cada escritor a la noticia o a la investigación que está desarrollando. Son herramientas, como te decía, de apoyo a estos procesos y que son algoritmos que van a ser capaces de generar información, de generar contenido y que por supuesto va a quedar de parte del investigador, del ser humano. Del ser humano, el sello y el cómo lo usa y la difusión que se le dé a la información que está obteniendo. Como siempre hemos dicho en esta tu sección, la tecnología per se no es ni buena ni mala. Depende del de los uso usos exactamente que le demos quienes estamos en esa misma mirada que tú estás diciendo. Me imagino que entonces eso acorta los periodos de tiempo dedicados a esa labor, porque cuando uno tiene que revisar entonces cientos de documentos, una investigación o lo que sea que se esté haciendo, el tiempo y el esfuerzo que a veces uno descarta la mayor parte de las cosas que se va encontrando por el camino hasta llegar a ese núcleo duro, como tú decías. Sin embargo, apoyándonos en herramientas de este tipo,
ganaríamos mucho tiempo para entonces concentrarnos en lo que realmente es la esencia de lo que andamos buscando. Karen, hay ejemplos claros de cuando el COVID, muchos informes se cotejaban a nivel internacional, o sea, diferentes países emitían sus informes y los propios algoritmos eran los que hacían los resúmenes de esos informes, tanto de los datos con la minería de datos, como el texto con la minería de texto. O sea, había un punto de común entre las dos ciencias y, por supuesto, eso hacía más ágil el proceso de elaboración de los informes, del desarrollo de la noticia. Y quiero que esta sección sirva un poco de preámbulo a dos secciones futuras que tendremos en el programa, donde vamos a tener especialistas de esta área en nuestro país que han desarrollado este tipo de herramientas con soluciones propias, con algoritmos que son internacionales, pero adaptados a nuestro contexto y que, bueno, los vamos a traer a que sean ellos quienes nos presenten sus soluciones. Pues ya estamos ya comprometidos y entusiasmados con eso que nos propones. Gracias, Naima. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene. Y nosotros vamos a seguir navegando en los archivos de la pupila. Y es que varias pupilas atrás estuvimos en Jaimanitas conversando con José Fuster en ese espacio que él ha edificado con su obra desde las artes plásticas. Y en esa conversación él evocó su relación con Marta Rojas. Fueron grandes amigos y allí nos tomamos un café brindando por Marta. En este programa, donde también Marta es nuestra invitada especial, quisimos volver a traer esa remembranza desde la experiencia, desde el testimonio de alguien como Fuster, que fue su amigo. Venga entonces ese hecho desde la memoria. Ahora recuerdo algo importante. Sabes que en mis evocaciones a Marta, a mi gran Marta Rojas, siempre fue aquí mi conspiradora, ¿no? ¿Dónde conspiraban? Bueno, aquí, allá, en muchos lugares, ¿no? Ella tenía la magia esa de integrarse en cualquier rinconcito. Ella encantaba en todos estos espacios aquí. Pero quiero hacerte algo para que veas hasta dónde llegamos nosotros en ser amigos, ¿no? Me acuerdo que yo tenía una libreta que era una especie de diario mío de cuando yo era... Muchachón. Niño de 13, 11, 12 años. Y entonces ella lo cogió y yo no quería ni enseñárselo por la falta de ortografía, todas esas cosas. Y ella lo cogió y se puso a leer. Entonces ahí yo contaba que yo me había escapado de la casa, había ido, era el 8 de enero, había cogido una guagua, estaba en el Vedado. 8 de enero de 59. Por supuesto, estaba caminando por todo 23 hasta que llegué y vi la caravana de la Victoria. Entonces que vi a Fidel y junto con los Barbudes. Entonces yo le decía a ella después, le dije, tú sabes que a mí esto me recordó la película de Belligni, el niño que quería como premio, como su regalo de Reyes, ¿no? Su tanque. Y yo tuve eso. Muchacho, en mala hora hizo eso, se fue y 2 días después salió publicado en el periódico Granma exactamente, ¿sí? ¿Te robó los apuntes? Así mismo fue. Le dije 20 cosas, pero a ella no se le podía decir nada. Entonces, yo tenía todo el tiempo del mundo, porque yo no me fui de aquí, pero yo venía y a los 10 minutos yo terminaba, o a los 20, una nota de 12 líneas, de 14, o decirle a fulano, haz esto, lo otro, eso se hacía y nada. Y entonces pero yo me sentaba, eso de computación estaba allí donde está Internacionales, las máquinas. Eran nada más que 8 o 10 máquinas, y ahí, o 6 máquinas, estaban las mecacopistas. Cuando ellas terminaban, yo me sentaba y me ponía a escribir. Yo la hacía en mi casa, las notas, no escrito, pero me sentaba en la computadora. Recuerdo que se sentaba al lado mío Chagua Armada a leer en la computadora. Entonces, le gustó, qué sé yo. Y un día, cuando termino, se le enseño a Rolandito Pérez Betancourt, que se lo agradeceré toda la vida. Y a Rolandito le gusta. Y la palabra saliendo por ahí me dice Rolandito, oye Marta, suéltate, que aquí hay más, suéltate. Digo, ¿pero qué tú quieres decir esto que te suelta, que estás amarrada? Digo, y me quedé así. Y entonces digo, ay caramba, yo voy a hacer otra cosa, tengo todavía tiempo de sobra. Y ahí hice la segunda novela, que era Santa Lujuria o Papeles de Blanco. Yo tenía una información de un
una exposición que fui a hacer, que me mandaron a hacer al Palacio de Bellas Artes, sobre pintores del siglo XIX. Y había un pintor que tenía muchos cuadros, y tenía entre ellos el cuadro de un marino, y se llamaba Vicente Escobar, pero en el álbum ese que entrega en el programa decía Vicente Escobar, el pintor negro que murió blanco. Y aquello me quedó, ¿qué cosa es esto más extraño? Y le empecé a preguntar a los pintores, nadie sabía decirme. Hasta que Dubuché, el hermano de Dubuché de la televisión, era experto en heráldica, y Dubuché, el de la televisión, me dijo, pregúntale a mi hermano, porque él conoce de esas cosas. Y voy a ver a Dubuché, el heráldico, y me dijo, bueno, eso se hace. Eso se dice por gracias al sacar una célula real. Le digo, ¿qué cosa es eso? Dice, una célula real del siglo tal de España, por el cual se venden los papeles de blanco. Vicente Escobar era un negro, pero no podía entrar a la corte de España porque era negro. Entonces la regente le compró los papeles de blanco y pintó la corte entera. Y nació negro y murió blanco porque lo inscribieron en el libro de blancos al morir y estaba inscrito en el libro de negro. Digo, coño, qué cosa. Y entonces empecé a buscar. Y en un recorrido de la Orquesta Aragón por España, porque se escribía de cualquier cosa, fui al Archivo de India, efectivamente vi detalles y bueno, me surgió eso. El talento que ha formado esta revolución cuesta muchos recursos, es verdad, pero ese recurso es la bondad de nuestro pueblo, que se ha esforzado intensamente para poder educar a sus hijos. Y tenemos la responsabilidad histórica, nosotros los artistas, de acompañar al pueblo y ayudarlo, apoyarlo en lo que sea necesario para que nuestro pueblo, nuestro país, se recupere del desastre. No
Besitos en nombre de toda la día, en nombre de todos los artistas cubanos justos, porque esto es una broma de hombres justos, hombres que no piensan en nada más que en hacer su trabajo, que es acompañar al pueblo. El arte es una compañía. Sin ustedes no existieran, fuéramos nada, fuéramos silencio. El amor del pueblo es el que no hace existir a los artistas. Y eso es lo más importante. Y estamos aquí por eso. Y aunque no esté de moda, llegó el bateador último del equipo, con Revolution, de X Afonso. X Afonso, bueno, ya hemos hablado de X en el programa y de la familia real de la música cubana, una de las familias importantes de la música cubana, que es la familia alrededor de Síntesis. Y un video que hizo Roberto Chile, importante documentalista, fotógrafo tremendo, y que ha marcado pautas en ese cine que ha seguido a Fidel, a Chávez. Y bueno, el videoclip está basado en Cacho, en la brigada Marta Machado, que a raíz del huracán, los desastres en la Isla de la Juventud, fue para allá, montó casas de campaña, trabajaron, actuaron para los damnificados ahí. Y fue hermoso esa experiencia hace unos años ya. Algo que también ha repetido igual más recientemente, cuando el último huracán, que también eso se ha sostenido, incluso yo creo que ha sido un poco generalizado de los creadores, los artistas, que cada vez que hay algún tipo de acontecimiento de esto triste, pues tratan de ir a las comunidades, trabajar, animar la vida, sobre todo a los niños, que les hace mucha falta en tiempos de desastre, ¿no? Y bueno, nada, vamos ahora... ¿Cómo vamos a despedir estos dos programas? Y digo dos porque empezamos la semana pasada. Mira, Marta al inicio contaba su experiencia como reportera en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Y nos vamos, ella se despide en este programa hablando del periodismo y quería un poco ir al principio y hacer un homenaje también al pueblo vietnamita a través de su presencia misma allá y traer a Fidel en Vietnam, momentos de Fidel en Vietnam, y nos vamos con una canción de Silvio que refleja todo este espíritu de la tierra del tío. El Rey de las Flores. El Rey de las Flores, que además vamos a montarlo con momentos de Vietnam, viendo el espíritu ese heroico del pueblo vietnamita. Y bueno, el Rey de las Flores. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, Fide. Te esperamos la semana que viene. Es decir, el periodismo siempre me ha gustado y me gusta, pero es además un handicap y un vehículo para llegar a la literatura, para enriquecer las cosas. Y hay algo que yo te dije al principio que le debo a Enrique de la Osa, que jamás se me olvidará. Que era, yo recuerdo que él me mandó a hacer, siempre en la sección en Cuba se hacían, iban 2 o 3 periodistas a hacer una investigación periodística. Y entonces había un evento en un lugar que se llamaba Los Yesistas, de obreros, los que hacen el yeso, de los yesistas, y había que hacer una información, pero era secreto, era de ensayo, era interno. Y entonces siempre uno tenía que ver a los que entraban a traer el café, a esto, cómo está lo otro. En fin, la cuestión es que yo hago la nota y en el lugar pongo, era un lugar muy bello, esto, lo otro. Y me dice, esto no sirve. Digo, ¿cómo no sirve? Dice, ¿por qué es bello el lugar? Y yo me quedé. Digo, no, era un lugar bello, yo lo vi. Digo, ¿pero por qué? Y entonces, esto no sirve. Y entonces yo volví a Los Yesistas y al lugar donde se dio eso empecé a mirar y vi que tenía una lámpara así, que el sol entraba de tal manera, y volví a hacer la crónica y le digo, era un bello lugar donde entraba la luz del sol, donde la lámpara es... Dice, bueno, el adjetivo se usa, pero el sustantivo es lo que mueve a la persona y lo que permite que la persona vea el lugar y lo que está sucediendo. Tú no puedes decir es bello sin decirte, y tienes que fijarte en los lugares. Tú te tienes que fijar si allí hay afiche, claro, si allí hay una bola del mundo, si allí hay no sé qué cosa, si hay una cosa, y tú escoges lo que te motive.
Eso me sirvió en Vietnam, para terminar con Vietnam, en las crónicas esas que Raúl decía que iban a ser iguales, ninguna fue igual y todos fuimos a los mismos lugares, porque yo tenía mi visión de las cosas y él la suya. Claro. Es decir, y ese es un sine qua non del periodismo muy importante. Bueno, a mí me parece que es una cosa que viene más allá de Granma, que viene también del punto de vista y de la ideología de Fidel y de la revolución, que es la verdad. Tú puedes no decir algo porque no convenga en un momento, pero no mentir. Esta bandera que flameó en Saigón fue la misma que ondeó Fidel durante su visita a Quang Tri. Los hombres que allí murieron también por nosotros. Y la humanidad agradecerá eternamente sus servicios a Vietnam. Por eso nosotros, en una ocasión, durante nuestra visita a Vietnam, decíamos que no importa el tiempo que pase, y podrán pasar incluso 10.000 años, y la humanidad recordará la proeza del pueblo de Vietnam. En la Declaración de Independencia el 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh declaró ante el mundo el derecho de Vietnam a ser libre y la disposición del pueblo vietnamita a sacrificar sus vidas y propiedades para salvaguardar la libertad e independencia. Y la historia le ha dado plenamente la razón. Solo bajo la dirección de un partido marxista-leninista, solo bajo la dirección de la clase obrera aliada a los campesinos, el pueblo vietnamita habría podido derrotar a dos imperialismos, el imperialismo francés primero y el imperialismo yanqui después. Solo en esas condiciones se habría podido llevar adelante durante casi 30 años esa heroica lucha. Derrumba los bosques de hierba
mares tan altos, navega en los charcos de agua del campo.